Hola amigos, vamos a empezar hoy la explicación de las asíntotas horizontales, de cómo se calculan las asíntotas horizontales de una función. Al contrario que en el cálculo de las asíntotas verticales, que es un procedimiento, como visteis en el vídeo anterior, muy sencillo, las asíntotas horizontales, aun siendo sencillo, es un proceso un poco más complejo. Hay una variedad de casos mayor y lo vamos a tratar en dos vídeos, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a ver la primera parte del cálculo de asíntotas horizontales y en el siguiente vídeo veremos la segunda parte, ¿de acuerdo? Empezamos. Asíntotas horizontales. Pues es una recta horizontal del tipo i igual a, donde a es un número real, ¿no? La función se acerca a la asíntota horizontal, como en el caso de las verticales, igual, cada vez más, pero nunca llegará a tocarla. Llega a estar infinitamente, tengo puesto aquí, cerca, pero nunca la toca. Fijaros, amigos, en esta gráfica que he puesto aquí. Tiene una asíntota horizontal en i igual a 5. Lo he pintado aquí con línea discontinua y en azul. La función viene por aquí, se acerca infinitamente al i igual a 5, pero nunca llegará a tocarla ni a cruzarla. Por aquí sería para el más infinito, cuando tiende al más infinito, y por aquí cuando tiende al menos infinito. Fijaros que la función se acerca infinitamente, pero nunca llega a tocarla. Algunos os estaréis preguntando, ¿sí que la toca? De hecho, se pone encima. Pero eso es lo que ocurre, como ya expliqué en el caso de las asíntotas verticales, que con el software con el que yo dibujo las funciones, cuando la función está infinitamente cerca de la asíntota, el software no puede dibujar algo que está infinitamente cerca de algo, porque aunque lo pudiese dibujar, la vista no lo podría apreciar como que está infinitamente cerca. Entonces, prácticamente la pinta encima. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta. Bueno, veis aquí la asíntota horizontal, como ya he dicho, que tanto la función cuando se va al más infinito, tiende a ella, y cuando tiende al menos infinito, también. ¿Cómo se calcula? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues para calcular las asíntotas horizontales usaremos su definición formal. Vamos a usar la definición formal de asíntota horizontal para poder calcularla. Se dice que i igual a, donde a es un número real, es asíntota horizontal, que lo he simplificado como a.h, si se verifica la siguiente expresión, i igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x, que nuestra función es igual a. Entonces, si nosotros cuando hacemos el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función nos da un número a, i igual a ese número a es nuestra asíntota horizontal. Entonces nosotros para calcular las asíntotas horizontales haremos lo siguiente, vamos a calcular este límite, el límite de f de x cuando x tiende al infinito, y vamos a obtener dos posibilidades. Primer caso, tendremos un valor, por ejemplo, que nos salga 0, 1, raíz de 3 partido por 2, en cuyo caso tendríamos una asíntota horizontal pues en i igual a 0, si nos ha salido 0, en i igual a 1 si nos ha salido 1, y en i igual a raíz de 3 partido por 2 si nos ha salido raíz de 3 partido por 2. Pero también puede ocurrir que al calcular este límite salga infinito. ¿Qué pasa si sale infinito? I igual a infinito, pues significa que no existe asíntotas horizontales. O sea, una función no tiene por qué tener siempre una asíntota horizontal. Al igual que ocurre con las asíntotas verticales, habrá funciones que tengan asíntotas horizontales y habrá funciones que no la tengan. Aquí tengo una nota muy importante que mucha gente no lo sabe y por no saber esto comete errores tontos en los exámenes y además pierde tiempo. Si una función f de x tiene asíntotas horizontales, o al menos una, eso significa o implica que no existen asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas todavía yo no he explicado cómo se calculan. Lo haré cuando termine el segundo vídeo de las horizontales. Pero que sepáis y tenedlo presente, ¿vale? Que cuando tengáis que estudiar una función, las asíntotas de una función, primero calculamos las verticales, después calculamos las horizontales. Si al calcular las asíntotas horizontales obtenemos que tiene asíntotas horizontales, no calculamos las oblicuas, decimos,
Pues como tiene una asíntota horizontal en tal punto, pues no tiene oblicuas, ¿de acuerdo? Tenedlo presente. Vamos a ir a casos prácticos ya, ¿no? Para ver cómo se calculan. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en las funciones que son fracciones polinómicas, del estilo p de x partido por q de x. Por ejemplo, 2x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 7. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, muchos de ustedes estaréis pensando, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer casos prácticos? ¿Por qué distingues entre tipos de funciones si lo único que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función? Pero voy a dar unos pequeños trucos que os pueden ser de mucha ayuda. Vamos a suponer que tenemos una función de este estilo, un polinomio partido por otro polinomio. En un primer caso vamos a suponer que en el ejercicio que nos han dado en el examen o el profesor para que calculemos, el grado del numerador, del grado del que está del polinomio que está en el numerador, es mayor que el grado que está en el denominador. Bueno, pues en ese caso nunca va a existir asíntotas horizontales. Si calculas el límite cuando x tiende al infinito, de la función siempre te va a salir infinito. Siempre. Por ejemplo, si yo tengo que mi función es 3x al cubo menos 1 partido por x menos 5, y tengo que calcular sus asíntotas horizontales, yo directamente digo no tiene. Si queréis demostrarlo, porque el profesor os pide que demostréis que no tiene, en el caso de que no tenga, pues cogemos y aplicamos la definición. Decimos y es igual al límite cuando x tiende al infinito de nuestra función, que es esta. ¿Esto qué es? Una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Para poder resolverla, tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital significa que cuando tengamos el límite que nos queda infinito partido por infinito, al aplicarla lo que tenemos que hacer es igualarla al límite cuyo numerador es la derivada de esto que tenemos aquí y su denominador es la derivada del denominador de la función. En este caso, la derivada de 3x cubo menos 1 es 9x cuadrado y la derivada de x menos 5 es 1. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 9x cuadrado partido por 1, ¿cuánto es? Infinito. Porque infinito al cuadrado es infinito, multiplicado por 9 es infinito y partido por 1 es infinito. En concreto, más infinito porque al estar elevado al cuadrado siempre va a quedar positivo. Si lo multiplicas por un número positivo y lo divides entre 1, pues te queda positivo. Por lo tanto, como nos ha salido infinito, no existen asíntotas horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué regla sacamos aquí? Que cuando tengamos una función de este tipo y el grado del numerador sea mayor que el del denominador, ya sabemos que no nos van a salir ninguna asíntota horizontal. Vamos a comprobarlo gráficamente. Fijaros, esta función es la función que yo he pintado aquí. 3x cubo menos 1 partido por x menos 5. Esa función es esta. No tiene asíntotas horizontales. Puede parecer, pero mira, cuando yo me voy alejando, ¿veis? Esta parte, esta rama izquierda de la función cada vez se va más hacia la izquierda y esta que está aquí cada vez se va más hacia la derecha. Podría parecer que por aquí abajo tiene una asíntota, pero si os fijáis, se va alejando cada vez más del eje Y. Lo que pasa es que se aleja tan despacito que podría parecer una asíntota, pero no lo es. ¿De acuerdo? Fijaros que cada vez se aleja más. Entonces, este es un ejemplo de una función que no tiene asíntotas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el caso en el que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Bueno, pues en ese caso existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Y ustedes me estaréis diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que si a mí me dan una función como este ejemplo que tengo aquí, donde el grado del numerador es más pequeño que el del denominador, ¿directamente ya puedo decir que tengo una asíntota horizontal en y igual a 0? ¿Tendré que demostrarlo? Sí, lo demuestras, pero que sepas que te va a quedar asíntota horizontal en y igual a 0. Vamos a verlo. Calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Lo veis? Me queda una indeterminación de infinito partido por infinito. Tengo que aplicar la regla del L'Hopital. Consiste en derivar el numerador, que es 4x, y el denominador, que sería 3x cuadrado. Esta x se me va con una de las x cuadrado que tengo aquí, y entonces me quedaría igual al límite cuando x tiende a infinito,
de 4 partido por 3x. Sustituyo el infinito y me queda 4 partido por infinito. 4 entre infinito e infinito, imaginaros que es un número infinitamente grande. Si divides 4 entre un número infinitamente grande te queda 0. Por lo tanto, i igual a 0 es asíntota horizontal de esta función. Vamos a verla gráficamente. Pues esta función es esta que tengo aquí. Y fijaros cómo en i igual a 0, i igual a 0 es exactamente el eje x. I igual a 0 es este eje x. Fijaros, cuando la función tiende al más infinito, fijaros cómo se acerca infinitamente al eje x hasta que prácticamente se confunde con él. Y cuando x tiende al menos infinito, fijaros cómo se acerca infinitamente cerca del eje x hasta que se confunde con él. Porque la recta i igual a 0 es el eje x. Fijaros, si hago un zoom, ¿veis cómo se acerca? Fijaros. ¿Veis cómo cada vez se va acercando más? Cada vez se va acercando más, pero nunca llegaría a tocarla, tanto por la parte del más infinito, como por la parte del menos, ¿ves? Llegará un momento en el que el software, este que estoy utilizando, no pueda pintarla tan infinitamente cerca y ya la pinte encima. Pero es simplemente porque ya no puede pintarla más cerca. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el último caso, que es realmente el más interesante. Porque fijaros que en estos dos casos anteriores, nosotros ya podemos, cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador, o el grado del numerador es más pequeño que el del denominador, podemos predecir si va a tener asíntota o no y dónde. Ahora llega el caso más interesante, que es cuando los dos grados son iguales. El grado del numerador es igual que el grado del denominador. Bueno, pues en este caso siempre hay una asíntota horizontal. Pero al contrario que los casos anteriores, pues en cada función será una distinta y tendremos que calcularla. Tenemos, por ejemplo, esta función 3x² menos 1 partido por x² más 3, vemos que el grado del numerador es 2 y el del denominador es 2, pues digo i igual, mi asíntota horizontal será i igual al límite cuando x tiende al infinito de mi función. Es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito y aplico por tanto la regla del L'Hopital. Al aplicar la regla del L'Hopital derivo lo que tengo aquí arriba, que es 6x, derivo lo que tengo aquí abajo, que me queda 2x, y 6x entre 2x es 3. Por lo tanto, me queda que tengo una asíntota horizontal en i igual a 3. Si voy a la gráfica, esta función es esta última de aquí, pues fijaros que en i igual a 3, que sería esta recta que sigue ahora mi cursor, pues fijaros que cuando la x tiende al más infinito, la función, fijaros cómo se acerca, me voy a hacer un zoom y me voy a alejar. Cuando x tiende, el 3 estaría aquí, ¿de acuerdo? Fijaros cómo la función se acerca, pero nunca llega a tocarla, ¿veis? Y cuando tiende al menos infinito, igual se acerca, pero nunca llega a tocarla. El x igual a 3 estaría aquí, por donde va mi cursor, ¿de acuerdo? Entonces, quiero dejar claro también una cosa. Alguien puede estar diciéndome, bueno, pero este límite, por ahora tú estás hablando de asíntotas horizontales y estás calculando límites cuando x tiende al infinito, pero no estás particularizando ni al más infinito ni al menos infinito. ¿Por qué? Porque en este primer caso práctico, que es este tipo de funciones, el límite cuando x tiende al más infinito y al menos infinito coinciden, por lo tanto no es necesario particularizar para el más infinito ni para el menos infinito. Cuando tengamos que estudiar las asíntotas horizontales de una función de este tipo, que es el primer caso práctico de esta serie de vídeos, nosotros vamos a poner infinito. No vamos a centrarnos ni en el más ni en el menos, porque en ambos casos da lo mismo. Fijaros en la gráfica que tanto para el más infinito como para el menos tenemos que la asíntota es la misma. Fijaros en los otros casos. Por ejemplo, en esta, tanto al más infinito como en el menos infinito, la asíntota sigue siendo i igual a 0. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo vamos a ver un segundo caso práctico, que es un determinado tipo de funciones en el que sí vamos a tener que particularizar para el más infinito y para el menos, porque puede que la función tenga una asíntota por el más infinito y por el menos infinito no, o al revés. ¿De acuerdo? Aquí termina, por lo tanto, la primera parte del cálculo de asíntotas horizontales.
Hemos particularizado este primer caso práctico que es para este tipo de funciones. En el siguiente vídeo vamos a ver un tipo de funciones que son aquellas que tienen la exponencial e elevado a una función f de x, que suelen dar muchos problemas y suele ser la bestia negra a la hora de calcular las asíntotas para los alumnos. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda podéis dejarlo en forma de comentario en el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os ha resultado útil, no olvidéis regalarme un like, un me gusta, descargaros lo que he escrito en pantalla, debajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace donde lo podéis descargar, y bueno, suscribiros al canal, que seguro que los vídeos que voy publicando os pueden venir muy bien para aprobar vuestras asignaturas. Nos vemos en el siguiente caso, amigos. Seguiremos con el segundo caso práctico de las asíntotas horizontales. Sed buenos, estudiad mucho, que este año hay que probarlo todo. Hasta luego.